Bienvenida, bienvenido a esta inmersión en las fuentes. Nos vamos a Londres, 1888. Mientras el West End, digamos, se moderniza, el East End, y Whitechapel en concreto, es, bueno, otro mundo. Un laberinto de callejones oscuros, muy insalubres, pobreza extrema, desesperación. Imaginemos la oscuridad, los olores, el hacinamiento. Las fuentes hablan de una mortalidad infantil terrible. Y justo ahí, en ese ambiente, durante lo que se llamó el Otoño de Terror, aparece una figura, una sombra, que se convertiría en el modelo del asesino en serie moderno, un fantasma sin rostro, conocido solo por el nombre que él mismo, o quizás la prensa, eligió: Jack el Destripador. Exacto. Y hoy vamos a ver qué nos dicen los documentos sobre esos crímenes que paralizaron Londres. También sobre las dificultades enormes de la investigación en esa época, la victoriana, y cómo se ha intentado entender después, desde la criminología, la psicología, una mente capaz de esa brutalidad. Vamos a explorar ese misterio que aún perdura y, sobre todo, qué perfil de asesino en serie dibujan estas fuentes. Pues vamos a los hechos, a lo más crudo. Entre agosto y noviembre de 1888, 5 mujeres, las conocidas como 5 canónicas, fueron asesinadas de forma brutal en Whitechapel. Hablamos de Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edelweiss y Mary Jane Kelly. El modus operandi era escalofriantemente parecido, ¿no? Sí, muy parecido. Y muy terrible. Degolladas, mutiladas en el abdomen, a veces incluso con extracción de órganos. Por eso se las llama canónicas, porque son las que presentan más similitudes, las que con más probabilidad fueron obra de la misma persona. La policía y muchos estudios posteriores las agruparon por esa consistencia macabra. Y sobre ellas, las fuentes señalan un debate. ¿Eran todas prostitutas? Eso es. Fue la primera idea de la policía y la leyenda lo ha mantenido. Pero claro, investigaciones más recientes, sugieren que los prejuicios de la época pudieron simplificar mucho sus vidas. Quizás algunas se ejercían ocasionalmente, otras puede que no. Lo que está claro es que eran mujeres muy vulnerables, del estrato más bajo, el más desprotegido de Londres. ¿Y la investigación? Porque las fuentes pintan un panorama complicado para Scotland Yard. Complicadísimo. Un caos, diría yo. Para empezar, había solapamiento de competencias. Estaba la Policía Metropolitana por un lado y la de la City of London por otro, Ulio. Ah, claro. Pero la barrera más grande era la falta de periciales, de técnicas forenses. No había análisis de ADN, ni de huellas dactilares fiables, ni protocolos claros para proteger la escena del crimen. Nada que ver con hoy. Nada. Y a eso súmale una presión mediática enorme, algo bastante nuevo para la época. Y aquí es donde entran las famosas cartas, ¿verdad? La de Dear Boss, la que le dio el nombre. Correcto. Llegaron cientos de cartas, pero esa y la que llamaron From Hell, que venía con medio riñón humano, son las más conocidas. Y fíjate, aquí las fuentes destacan algo clave: el papel de la prensa sensacionalista. ¿En qué sentido? No solo amplificaron el terror, sino que es muy posible que participaran activamente en crear el mito. Quizás hasta inventaron alguna carta. Vaya. Convirtieron a un asesino, brutal pero humano, en un tabuir, en un ícono del terror casi sobrenatural. Pero a pesar de todo, de las cartas, de la investigación, su identidad sigue siendo uno de los grandes misterios. Ha habido muchísimos sospechosos, ¿no? Desde miembros de la realeza hasta médicos, inmigrantes. Cierto. Y un nombre que suena mucho en fuentes más recientes es el de Aaron Kosminski, un barbero polaco. Por un análisis de ADN en un chal, ¿puede ser? Sí, pero esa prueba es, muy controvertida. Las fuentes señalan dudas muy serias. ¿Sobre qué? Primero, sobre si ese chal realmente estuvo en la escena del crimen de Catherine Dawes, o si pertenecía a ella. La procedencia es dudosa. Y luego, el tipo de análisis. Era ADN mitocondrial. ¿Y eso qué implica? Pues que, a diferencia del ADN nuclear, que es único, el mitocondrial se hereda por línea materna, y lo pueden compartir muchos familiares. Es mucho menos concluyente para identificar a una sola persona. O sea, que seguimos sin una prueba definitiva. Exacto. Seguimos sin saber quién fue Jack el Destripador. Entonces, si no sabemos quién fue, ¿qué intentaron averiguar sobre cómo era? Las fuentes hablan de los primeros intentos de hacer un perfil. Sí, y es fascinante ver cómo lo intentaban con las herramientas que tenían. Se hablaba de un hombre blanco, de entre 28 y 36 años más o menos, inteligente, organizado, pero también impulsivo. Quizás con conocimientos de anatomía o de carnicería,
por la precisión de algunos cortes. ¿Y las teorías de la época como la del Lombroso? Pues resultaron inútiles, claro. Eso de identificar criminales por rasgos físicos hoy está totalmente desacreditado. Para un asesino en serie como este, no servía de nada. ¿Y qué nos dice la psicología criminal moderna, analizando el caso tiempo después? Bueno, se exploran varios factores. Posibles traumas infantiles, abusos, aunque se sabe que no son universales ni determinantes. No todos los que sufren traumas se convierten en asesinos. También se menciona a veces la tríada de McDonald: crueldad animal, piromanía en la infancia, como posibles indicadores tempranos de violencia, aunque es una teoría también con sus controversias. ¿Y la enuresis? ¿Mojar la cama? Ese tercer elemento original de la tríada ya no se considera relevante por la mayoría de expertos. ¿Y el término psicopatía? Ese sale mucho en los análisis de asesinos en serie. Sí, es un rasgo frecuente. Hablamos de encanto superficial, narcisismo, mentira patológica y sobre todo una profunda falta de empatía y de remordimiento. Pero, y esto es crucial, y las fuentes lo subrayan, la inmensa mayoría de personas con rasgos psicopáticos no son asesinos en serie. Es importante no confundir. Claro. También se habla de la teoría de la adicción a la violencia. El propio acto de matar produce una especie de subidón, una satisfacción que lleva a buscarlo de nuevo compulsivamente. A veces incluso con una tolerancia que hace que necesiten matar más a menudo o con más brutalidad. Y el papel de las fantasías violentas que suelen preceder y alimentar los crímenes es central en muchos modelos. Han pasado más de 130 años y Jack el Destripador sigue ahí, oculto en las sombras de Whitechapel, un enigma que la prensa y la cultura popular han magnificado enormemente. Las fuentes nos muestran la brutalidad real de sus actos, las limitaciones de su tiempo para enfrentarlos y cómo seguimos intentando entender qué lleva a cometer atrocidades así. Sí, la psicología, la criminología nos dan piezas, patrones, posibles explicaciones. Psicopatía, trauma, adicción, fantasía. Pero el cuadro completo sigue siendo esquivo. Es un recordatorio constante de lo compleja y a veces oscura que puede ser la mente humana. Quizás la pregunta más inquietante que nos dejan estas fuentes no es tanto quién fue Jack el Destripador, sino qué abismos existen dentro de nosotros, en la naturaleza humana, capaces de generar esa oscuridad, y cómo una sociedad, con su miedo y sus medios de comunicación, pueden transformar a un asesino en un mito eterno que todavía hoy nos perturba desde esas viejas calles de Londres.